Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos. Les damos la bienvenida a esta charla que vamos a tener acerca de cómo afrontar y cómo diseñar las estrategias para poder cumplir con las normas de bioseguridad en nuestras compañías, en nuestros hoteles, nuestros restaurantes, para cuando ya estemos listos y el gobierno nos dé el aval para retomar de nuevo nuestras operaciones. El día de hoy tenemos a una excelente profesional, una súper amiga que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, Claudia Roncancio. Ella es en este momento jefe de operaciones y calidad en una de las cadenas más importantes para Latinoamérica y en Colombia, de hotelería, en la parte de vacaciones. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti por la invitación y los estaré acompañando hoy en este live. Gracias, Claudia. Para nosotros es un honor y para mí es un honor tenerte acá, efectivamente, conversando acerca de este tema. Uno de los puntos importantes que debemos hablar y tenemos que tener en cuenta es que la hotelería prácticamente es un sector que ha salido, muchos sectores de la economía han salido bastante eh, trajeados pues por esta pandemia, pero la hotelería es uno de los sectores que más duro le ha dado, toda la parte de turismo y específicamente la hotelería. ¿Tú cómo crees, Claudia, que cómo nos podemos manejar en el momento en que el gobierno nos dé el aval para que volvamos otra vez a abrir nuestras operaciones? Porque también es cierto, los hoteles, desde que yo tengo uso de razón, nunca he escuchado que nuestro gremio haya cerrado tanto tiempo. Pero cuéntanos, ¿cómo crees que nos debemos manejar? ¿Cómo crees que va a ser esa parte difícil de la reapertura? Así, realmente en este momento nuestro gremio es uno de los más golpeados en el sector turismo. Nuestras ocupaciones han bajado considerablemente, donde básicamente son pocos los hoteles abiertos. Las últimas cifras de Cotelco hablan de una ocupación del promedio del 15 al 20%. Y adicionalmente a esto, pues también tenemos muchos hoteles, digamos, de la cadena en la cual yo trabajo. Los hoteles son 100% turísticos y esos sí están cerrados todos, o sea, todos nuestros hoteles están cerrados. Que debemos trabajar tanto los que tienen hoteles abiertos como los que en este momento están cerrados, son en los manuales de bioseguridad. El manual de bioseguridad, si bien es cierto, no ha salido una resolución específica para nuestro gremio, hotelería y restaurantes. Ya hay una resolución que es la resolución 666, generada en este año 2020, en la cual dan los lineamientos para cualquier tipo de empresa para poder hacer su manual de bioseguridad. Entonces, todos los que debemos estar trabajando en este momento es en hacer nuestro manual de bioseguridad con las prácticas mínimas que debemos tener en este momento para poder avanzar. Los 4 factores que nosotros tenemos que tener, esa resolución se divide en 4 grandes factores. El primer factor que habla es el lavado de manos. Entonces, ¿cómo en nuestro manual de bioseguridad vamos a decir cómo va a ser nuestro protocolo de lavado de manos? Ahí nos salen los instructivos para el lavado de manos, tanto para nuestros huéspedes, empleados, proveedores, todas las personas que interactúen en el negocio. El siguiente aspecto es el distanciamiento físico. Entonces, en ese manual de bioseguridad tenemos que especificar cómo vamos a asegurar ese distanciamiento físico en cada de nuestros puntos críticos de control de nuestra operación, ya sea restaurantes, hoteles o los dos. Entonces, si son restaurantes, ¿cómo vamos a hacer la ubicación de las mesas, asegurando un distanciamiento físico, donde la Organización Mundial de la Salud nos dice que debe ser mínimo o lo recomendable son 2 metros de distancia? Entonces, en un restaurante, pues ninguno vamos a ir con tapabocas, porque eso no va a ser, sino cómo voy a tomar mis alimentos. Pero sí debo asegurar que mis comensales tengan un distanciamiento de 2 metros, y para eso debo hacer una reubicación total de mesas. Y hay más otros factores adicionales. El tercer factor habla de la desinfección. Entonces, nuestros protocolos de desinfección para habitaciones, para hotel. Y ahí nos vamos a alinear, digamos, para el tema de específicamente alimentos y bebidas, con todo el manual de limpieza y desinfección que ya nosotros deberíamos tener basado en la resolución 666 o en el decreto, o en el decreto 97, del año 97 de BPMs.
Básicamente, esos manuales de limpieza y desinfección que ya venían en la hotelería funcionando, en los restaurantes, que algunos eran más juiciosos que otros, este momento es el momento de actualizar esos manuales porque van a ser claves. El otro punto va a ser el cuidado y el cuarto punto son los cuidados al trabajador. Entonces ya hablamos de cuáles van a ser los elementos de protección personal, hay que actualizar la matriz de elementos de protección personal y esto no es nada de traer el elemento de la NASA, no, es tener los elementos adecuados para cada actividad y para cada uso. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una recepcionista, ¿cómo voy a hacer y garantizar que sus elementos de protección personal están los adecuados para que preste un buen servicio, pero protegiendo a nuestros trabajadores? Estos son los 4 factores de que me habla Resolución 666, es del abril del 2020. Para los que no la conozcan, en este momento la pueden bajar, eso ya se encuentra disponible. Y son los 4 lineamientos básicos, son los que están ahí. Ese lineamiento es el que todos los sectores están trabajando, no solo nosotros, está infraestructura, el tema de obras ya están trabajando sobre eso. Muy seguramente, y sé que como gremio se está trabajando en crear una resolución específica para nosotros los hoteleros y restaurantes, pero al momento no ha salido. La invitación a todos en este momento, y quiero que parte de lo que se lleven en este live, es que ya debemos estar trabajando en actualizar lo que ya teníamos, como era el manual de limpieza y desinfección, y si no lo teníamos, pues ahí es momento de tenerlo, más que nunca. ¿Listo? Y dar cumplimiento a la resolución que ya existía hace mucho tiempo, y dar cumplimiento a esa resolución nueva que es la 666. Sí, no, esa parte es súper importante. Prácticamente esos 4 lineamientos que tú nos acabas de decir, eh, digamos que son los lineamientos básicos en donde están cimentado prácticamente todo lo que tenemos entendido que hay unos hoteles que están trabajando con SGS, haciendo un piloto prácticamente de la bioseguridad en los hoteles. Pero lo primordial y lo esencial son esos 4 lineamientos, me parecen perfectos. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos conectar prácticamente esos 4 lineamientos a nuestro sistema de gestión de calidad en la parte de BPMs? Yo sé que es algo que usualmente siempre se estaba haciendo, el uso de tapabocas en la producción de alimentos, que nos debíamos estar lavando las manos constantemente, pero ¿cómo debemos o qué nivel de cumplimiento debemos tener para poder cumplir prácticamente con esos 4 lineamientos? Ok. Bueno, lo primero es, hay algo que es la resolución, la 2674, que es del 2013, donde generó varias actualizaciones o reforzó todo lo que tiene que ver con el decreto del año 97 de BPMs. Esta resolución me habla de tener, y todos deberíamos tener, el manual de limpieza y desinfección, el manual de control de plagas, el de abastecimiento de agua. Estos manuales, manejo de residuos sólidos. Esos son los 5 instructivos como tal que deberíamos tener, que son los que regularmente nos piden cuando van a nuestras visitas de Secretaría de Salud. Pues cuando va a una Secretaría de Salud siempre nos pide eso, cómo hace residuos, y cómo hace gestión de residuos, cómo asegura que su agua es potable, cómo fumiga, cómo son sus protocolos de limpieza, con qué elementos limpia. Básicamente, la invitación en estos momentos es que debemos revisar esos documentos, esos 5 instructivos bases, de los cuales nos habla la resolución, y actualizarlos con estas nuevas modificaciones que nos pide el COVID. Entonces, si ya teníamos un protocolo, como tú lo dices, de limpieza de manos, pues aseguramos que ahora esa limpieza, para ninguno es un secreto que en el gremio sufrimos mucho para que nuestros equipos de trabajo de cocina se limpien las manos en las frecuencias establecidas, que se pongan un tapabocas cuando operar con un tapabocas es complejo, cuando estamos en una parrilla, cuando estamos en todas esas cocinas calientes. Pero ahorita se va a hacer algo que ya no es negociable. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar unas muy buenas condiciones para nuestros trabajadores de tal manera que utilicen los elementos de protección. La invitación es revisar los instructivos que actualmente tienen, o manuales, como lo llamen, basados en la resolución de BPMs, en la 2674 del 2013, y alinear con eso con todas las nuevas cosas que debemos tener. Entonces es hacer un refuerzo sobre lo que ya teníamos. Los que no lo tenían es muy raro porque pues deberíamos tenerlo de alguna otra manera porque siempre nos lo piden para operar la Secretaría de Salud, pero si no tenemos es momento de implementarlo porque ese va a ser nuestra guía. Y recordemos que lo que dice el documento es lo que debemos tener.
Entonces yo siempre les digo a los hoteles, no pongan cosas que no vayamos a cumplir, sino vayámonos con la realidad. Yo no tengo que ponerle a ningún empleado un elemento de protección personal que no sea el requerente para su operación. Entonces, la primera invitación es todo revisar nuevamente todo lo concerniente a BPMs y sobre eso actualizar la documentación existente. Ese es el primer paso. O sea, para mí el primer paso es mirar cómo estábamos antes de este COVID, antes del 20 de marzo, 18 de marzo, cuando cerramos operaciones, y qué es lo que voy a hacer para mejorar. Entonces, por ejemplo, en la resolución me dice que debo tener en cocina un punto para lavado de manos, donde haya jabón, donde haya toallas de secado. Revisemos que lo básico que esté funcionando. O sea, yo siento que es empezar desde lo básico, teniendo en cuenta que ahorita nuestros ingresos, nuestro flujo de caja como operaciones hoteleras, pues no es el más óptimo. Nosotros tenemos, en mi caso, nosotros tenemos nuestra operación de caja cerrada porque no estamos vendiendo. Pero básicamente lo que tenemos que hacer en este momento es empezar a migrar de lo mínimo que teníamos para ir adecuándonos. Ese es el primer punto, o sea, salir a mirar cómo estábamos, irnos con la resolución de BPM del 2634 del 2013. Es una resolución que ya tiene 7 años en el mercado. Entonces, de ahí es donde tenemos que empezar. Perfecto, listo. Claudia, me parece interesante. Ahora, yo lo que veo y lo que siento es que esa parte de esa resolución habla, obviamente, a nivel global prácticamente para toda la parte tanto de producción como de servicio, de alojamiento. O sea, todo el mundo en ese momento debe efectivamente tener los elementos de protección, debe usarlos, debe lavarse las manos constantemente, debe mantener el distanciamiento social, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero los hoteles efectivamente tienen muchísimas áreas y obviamente, digamos, en la parte de producción de alimentos, esto sería prácticamente aplicar lo mismo que ya teníamos. Obviamente tengo entendido que vamos a ser muchísimo más estrictos porque ya el lavado de manos va a ser periódico, con una periodicidad muchísimo más cercana, por ahí de 1, 2 o 3 horas máximo entre lavado de manos. Y de pronto con el personal de cocina y de producción de alimentos no hay tanto problema. Pero, por ejemplo, dentro de lo que tú has experimentado y dentro de lo que tú estás mirando, ¿cómo podría ser para acostumbrar o para crear prácticamente los protocolos de bioseguridad de pronto para una recepción, para el ingreso de personal o para el arreglo de una habitación? ¿Cómo ves esa parte? Ok, sí, lo que tú dices es muy cierto, o sea, lo que tiene que ver con BPM, tanto como es el decreto 3075 del 97 y la resolución 2674 del 2013, se enfocaban a las buenas prácticas de manufactura en el sector de alimentos. Entonces, hasta ahí estábamos cubiertos. El momento es actualizar la información y poder irnos más adelante a mejorarlo versus para contrarrestar el COVID. Frente a habitaciones, la resolución o Secretaría de Salud nos ha pedido cosas básicas hasta ahora, hasta antes del COVID, como era el manejo de residuos, como hacíamos fumigación, era como una extensión de ese decreto 3075. Pero ahora nos tenemos que ir más allá, entonces tenemos que dentro de nuestro manual de bioseguridad, que es lo nuevo que toca construir, ese manual de bioseguridad tenemos que empezar por cada una de las áreas de los hoteles. Entonces yo como hotelero tengo que decir, bueno, mi hotel hacia qué público está, lo primero que tengo que tener estructurado. Tengo que saber cuáles son mis servicios actuales y si esos servicios van a ser viables con la apertura de la nueva hotelería. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy a ir por cada una de las áreas. Vamos con la recepción. Entonces, si yo tenía una recepción que me llegaban alto volumen de huéspedes porque solo recibía vuelos charter o solo tenía, o eran hoteles de grupos donde mi afluencia, mi aforo de personal era alto en ciertas horas y mi counter era full en esos momentos, pues tengo que mirar cómo voy a hacer para que mi counter tenga la funcionalidad para hacer ese distanciamiento social. Si por el contrario soy un hotel de negocios donde mis check-ins son a diferentes horas, pues mi distanciamiento social es mucho más fácil controlarlo.
En recepción lo primero que tengo que instalar es tener, y más en la recepción, en la sugerencia, es instalar máquinas dispensadoras de gel antibacterial. ¿Sí? Que toda persona que entre a nuestro hotel se haga la desinfección, como lo que ya estamos viendo en los supermercados, que las personas entran y lo primero que hacen es desinfectar sus manos. Entonces, eso va a ser de las primeras cosas que tenemos que tener en esta recepción. A los huéspedes, muy seguramente, ellos deben de llegar con su tapabocas y asimismo nuestro personal de counter de recepción pues debe tener su tapabocas. Hay opciones en ese momento en recepción, todo es válido. Recuerden que tenemos que tener distanciamiento. Desde instalar divisiones acrílicas para generar un aislamiento entre huéspedes y el personal pueden ser de las opciones que ustedes ya lo ven que lo están haciendo supermercados. O tener y también tener en el piso líneas de distanciamiento para cada esos 2 metros y que las personas cuando me hagan check-in van a tener que hacer una fila de 2 metros. Básicamente es generar unas marcas o divisiones que permitan la distancia de los 2 metros entre persona a persona. Son de las cosas que tenemos que tener en recepción. Evitar las aglomeraciones, como les venía diciendo, a todo nivel. Esto nos invita a nuestras recepciones, por ejemplo, cuando tenemos grupos y demás, ¿por qué no tener un check-in antes, un pre-check-in o un web check-in, como quieran llamarlo, dependiendo cada una de las empresas de la tecnología que quiera implementar o que ya cuente con ella, de tal manera que el check-in sea lo más rápido, o sea, un check-in express, mucho más rápido, más eficiente y menos transferencia de documentos. Entonces, así como las aerolíneas ya tienen web check-in, una de las tendencias que va a haber en hotelería es que nosotros o los usuarios de nuestros hoteles pueden hacer un web check-in para cuando lleguen al hotel, pues tengan un distanciamiento. Eso seguirá a medida que cada hotel y cada necesidad hotelera lo quiera. Importante, pues reiterarles en la recepción el tema del alcohol gel. Me voy ya después, voy a hacer toda la ruta del ciclo de viaje de nuestros huéspedes. Yo llego a la recepción, el segundo paso normalmente es el uso de ascensores, casi todos nuestros hoteles tienen ascensores. Básicamente aquí es asegurar la recomendación de que nuestros huéspedes que están en los primeros pisos no utilicen el ascensor. ¿Sí? Se les recomienda no usar el ascensor y restringir su capacidad máxima. ¿Qué quiere decir? Si nuestra cabina de ascensor tenía una capacidad máxima para 10, pues tengo que mirar por el aforo realmente, ya no va a ser por el peso, o sea, por la resistencia del equipo de ascensores, cuánto es que yo puedo permitir, cuántas personas mínimos pueden estar en el ascensor, asegurando distanciamiento social. Se recomienda, pues esas son inversiones que cada hotel decidiremos si se pueden o no tomar en ese momento, cambiar el sistema manual por un sistema de proximidad con tarjeta. O sea, ya no irnos con botoneras, sino un tema de proximidad y una tarjeta que yo inserte y me defina de una vez a qué piso, entre menos contacto tenga con botones y demás. Los hoteles que tienen botones, el servicio de botones, que algunos, los hoteles que tienen servicio de botones, los botones nunca deben de ingresar con los huéspedes a la habitación, sino básicamente la maleta debe dejarse en la puerta de su habitación. ¿Listo? De ahora la habitación para el cliente debe ser totalmente inocua o aislada, de tal manera que nadie ajeno al huésped entre a la habitación. Esos son como de los temas. Dentro de eso, pues ya hablamos en cada uno de esos puntos, recepción, ya les hablé de las áreas públicas, los ascensores. Aquí que toca empezar a mejorar los protocolos de limpieza. Si yo tenía un auxiliar de habitaciones que hacía limpieza ascensores una vez al día, pues ya no puede ser una vez al día. Toca mirar cuál es nuestra frecuencia de uso de los ascensores y debemos hacer una frecuencia que sea adecuada para el flujo de gente de nuestros hoteles. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si yo tengo un hotel de turista, como son los que nosotros tenemos, donde tenemos aforos de 800, 1000 personas, entonces tengo que mirar si va a tener una persona casi diaria, cada 15 minutos, haciendo limpieza de la botonera de nuestros ascensores. El siguiente punto es, bueno, ya entramos a habitaciones, a recepción, todo esto pues obviamente que implica, y el ejemplo se los di en las botoneras, es realizar unos protocolos de limpieza y desinfección mucho más estrictos en nuestras áreas comunes como counter, pasillos, lobby, ascensores, ya tiene que ser una frecuencia mucho más estricta teniendo en cuenta el nivel de uso. Ya me voy entonces después de esto, ya como huésped entré a la habitación. El paso a seguir en habitaciones, ¿qué es? Una de las tendencias primero y de las recomendaciones que dicen es, si ustedes han escuchado, es que el virus como tal dura en las superficies determinado tiempo. Hoy salió un artículo de la Organización Mundial de la Salud, les va a compartir un poco de cifras. Entonces nos hablaba la Organización Mundial de la Salud, encontró que el SARS o COVID-2 permanece viable hasta un día en telas,
y madera, hasta 2 días en vidrio, 4 días en acero inoxidable. Recuerden que todos nuestros ascensores son en acero inoxidable. Nuestros baños de áreas públicas normalmente son en acero inoxidable. Y lo mismo en plástico. Y hasta 7 días en algún tipo de telas, como son las máscaras de los médicos. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus se queda en las superficies. El virus baja del ambiente y queda en superficies. Entonces la invitación es que las habitaciones debemos volverlas, y la tendencia va a ser volverlas minimalistas. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a quitar de las habitaciones algunas cosas que son más decoraciones, pero poco funcionales, y tener una habitación muy funcional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya no vamos a dejar bolígrafos, los que dejamos libreta de notas, ese tipo de cosas no, porque si el huésped no la usa, lamentablemente nos tocaría botarlos, porque ¿cómo vas a desinfectar una hoja? Entonces, la tendencia es esto. Las camareras, aquí hablamos de nuestro personal, que era el cuarto aspecto que les hablaba de la resolución 666, deben estar dotadas con tapabocas, con guantes, y en algunos se está haciendo estudios si van con patas desechables o no. Esto depende de algunos estudios que se están haciendo en este momento. Hay una sugerencia de algunos hotelería a nivel España, por ejemplo, que dicen que después de que nuestro huésped entre haga checkout, permanecer bloqueadas por 3 días. Yo, a manera personal, difiero de esto por un tema financiero. Yo tener una habitación sin producir 3 días, y más como venimos en una recesión, no es viable. Pero esto lo dicen ellos porque dicen que los científicos dicen que el virus puede sobrevivir en las superficies. ¿Cuál es la tarea para disminuir esos tiempos de 3 días? Es que después del checkout debemos hacer una desinfección tipo hospitalaria. Quiere decir, así como cuando ustedes, que alguna vez hemos estado en un hospital, es que se hace una limpieza total, se retiran protector de colchón, sábanas, sobre sábanas, todo se debe retirar para de tal manera hacer una desinfección total de la habitación y reducir ese tiempo a 3 días, lo cual nos perjudica mucho en la venta. Eso es en cuanto a habitaciones. No sé, Juan, si hasta ahí tengas alguna inquietud. Sí, claro, me daba pena interrumpirte porque estabas, ibas supremamente bien y es muy, muy interesante lo que nos estás diciendo. Una pregunta, por ejemplo, con respecto a recepción, he escuchado de algunas personas, no sé, o sea, nosotros, bueno, afortunadamente, nosotros los hoteleros tenemos que luchar primero, tenemos que diseñar mejor nuestros protocolos, obviamente teniendo en cuenta y muy en cuenta la parte de servicio al cliente. Entonces, obviamente puede llegar un huésped y nosotros deberíamos de tomarle la temperatura, pues obviamente llenar el registro del caso donde quede evidenciado que la persona llegó con la temperatura perfecta. Pero cómo pelea la bioseguridad con la parte de servicio cuando de pronto podemos nosotros en los counters de los hoteles generar como si fuera un banco, poner una barrera de vidrio? ¿Tú crees viable eso? ¿Crees que es necesario? No sé. Esa es Okay. una de mis primeras preguntas. Y perdóname, la segunda pregunta, estábamos hablando de las camareras. También he escuchado que efectivamente la camarera, obviamente, siempre que vaya a arreglar la habitación, va a entrar pues obviamente con su traje de bioseguridad, que es el blanco totalmente, con la careta, prácticamente como si fuera, no sé, un astronauta, tal vez, el traje espacial que le llamo yo. Pero ¿tú crees que obviamente debemos cuidar a nuestro personal, pero no crees que es exagerada esa parte o crees que está perfectamente bien pensado y es mejor exagerar y no tener que lamentar? Mira, para la respuesta a tu primera pregunta, en los counters básicamente puedes hacer 2 cosas y eso depende. Si tú quieres poner el acrílico, tienes que evaluar tú como hotelero realmente cuál es tu flujo de gente que tienes. Si es un counter que se mueva constantemente, como el que yo les contaba, en el cual a mí me llegan charters completos, todo un vuelo,
entonces tengo un promedio y se me puede unir con el de otro destino, entonces me pueden entrar en ese momento 300 personas en menos de una hora, pues sí me tocaría hacer ese tipo de cosas porque voy a tener un aforo y obviamente también ampliar mis recepciones, hacer un poco de movimientos para asegurar ese distanciamiento social. Pero si yo soy un hotel, como los que también he trabajado, que son tipo business, pues cuando son de negocios, básicamente esos hoteles, no, el check-in no es masivo. Entonces ahí no tengo que pensar en poner unos acrílicos. Yo acomodaría eso dependiendo de cada razón del negocio, de cómo se comporte mi negocio. Lo que sí debo asegurar es que mi recepcionista tenga una distancia de por sí, nuestros counters siempre tienen un ancho aproximado entre 60 70 centímetros de distanciamiento, pero hacerles un distanciamiento más. No es ampliar el counter, sino solo hacer unas líneas divisoras frente al counter para asegurar que el huésped esté retirado de mis recepcionistas. Y tener los elementos de protección, pero no necesariamente en todos los casos tiene que ir el acrílico. La medida de la temperatura sí es algo que en la resolución 66 habla de eso, del control de temperatura para empleados, para huéspedes, o sea, para todo el personal que interactúe es recomendable en todos los, y en la resolución 666 lo están pidiendo, controle la temperatura. Entonces, parte de lo que tenemos que tener, si se me ha olvidado nombrarles eso, el control de temperatura, que ya se vuelve como básico y ustedes van a cualquier centro comercial o demás y en este momento te hacen con las pistolas. Por ejemplo, los hoteleros tenemos que ir pensando, los que no puede ser la misma termómetro de pistola, les llamo yo, infrarrojo, que tenía nuestro chef o nuestro auxiliar de cocina. Para mí la temperatura en cocina no es el mismo que yo voy a tener. Tengo que empezar a pensar en esas inversiones que debo tener, que son pequeñas, pero que van sumando. En segunda medida, las auxiliares de habitación o las camareras, no necesariamente yo veo que tengan que tener un traje totalmente como la bata blanca y demás que la tienen, que es totalmente impermeable. La recomendación que se ha escuchado en la Organización Mundial de la Salud es que ese equipo se utilice cuando yo voy a entrar en contacto con alguien que tenga virus. Pues mis auxiliares de habitación sí tienen que tener todo su guantes, tapabocas, careta, muy seguramente por el manejo de químicos para hacer la habitación. Y solo yo debería dotarlas a ellas de ese traje completo que vemos en medios de comunicación cuando es una habitación que tenga una alerta de COVID, el simple hecho que un huésped en su control de temperatura en algún momento de nuestro servicio y me dio una temperatura de 38 grados, pues ahí me toca decir, esta es una alerta y lo tengo que ya pasar de estatus normal a alerta y ya esa habitación entra, el protocolo de desinfección cambia totalmente y se pone alerta tipo COVID. Que un huésped con alerta COVID o un huésped con infección COVID se debe tratar igual, o sea, se deben tratar como si ya estuvieran contagiados, siendo que está en alerta o demás, pero o sea, si está en alerta, lo trato igual como si estuviera contagiado hasta que esa alerta se vuelva positiva o negativa. Eso es básicamente en cuanto a traje, porque imagínense nuestros auxiliares de habitación con ese traje espacial, normalmente en promedio hacen 12, 13 baños, o sea, ¿cómo voy a hacer yo? Eso es una tarea dispendiosa. También de ahí surgen una serie de protocolos que hoy por tiempo no nos va a dar, pero son todos los protocolos de limpieza que yo debo tener en las habitaciones, que lo que yo les decía se vuelven limpiezas casi hospitalarias y más, yo debo tener dos protocolos, el de la limpieza normal en una habitación, cuando haga checkout, que yo les dije que totalmente hospitalaria, y cuando es un huésped tipo COVID, el control es totalmente diferente, o sea, ya se vuelve netamente hospitalario, ya viene a otro nivel, por decirlo así, un código rojo. Listo. Ah, perfecto, no, me parece bien, bien, bien interesante. Obviamente tú dices algo que es muy cierto y en esta charla obviamente no vamos a poder cubrir todas las áreas y todas las partes que tenemos que tener donde tenemos que implementar los controles y tenemos que implementar la desinfección de un hotel. Tenemos que hacer varias charlas, efectivamente, que las vamos a hacer y cada una de acuerdo a cada área del hotel, efectivamente, para que quede todo lo más claro posible. Eh, Perfecto, ¿no? Eso me parece muy bien. Una pregunta, Claudilla. ¿Cómo podemos hacer, eh, cómo serían de pronto nuestro protocolo para ingreso del personal o de nuestros colaboradores cuando ya van a ingresar a laborar? Tanto como con con los medios de transporte que ellos llevan y efectivamente en la parte personal, los que vienen caminando o los que vienen en el servicio público. ¿Cómo creerías que podríamos
cuadrar ese protocolo o mejorar ese protocolo? Bueno, ese protocolo de personal, primero que todo vamos a tener claro que nuestro personal no va a estar laborando todo el 100%, nosotros iremos abriendo paulatinamente, muy seguramente va a pasar. Nuestros aforos van a cambiar, por lo mismo los que seremos hoteleros, nuestro aforo no va a cambiar porque seguiremos vendiendo la misma cantidad de habitaciones. Los que tenemos solo restaurante, nuestra capacidad de restaurante va a cambiar y de ahí también va a cambiar entonces nuestra necesidad de colaboradores. Lamentablemente eso puede pasar porque si voy a tener menos comensales, pues voy a necesitar menos meseros. ¿Cómo va a cambiar? La resolución 66 habla de todo el tema de protección hacia empleados y habla de un factor muy importante, es una encuesta demográfica que yo le voy a hacer a mi colaborador. Lo primero que cuando tengamos ya que abrir, la primero que se tiene que hacer una encuesta demográfica donde yo le voy a preguntar a cada uno de mis empleados, primero si tiene una comorbilidad, es decir, si mi empleado tiene o es hipertenso, todas las restricciones que tienen un riesgo más alto. Es lo primero que yo voy a saber. Lo segundo es con quién vive actualmente el colaborador. Si vive con una persona que tenga algún riesgo, o también tengo que preguntarle si tiene, o sea, si ha tenido en su entorno algún familiar que haya estado contagiado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, un estudio demográfico de todo nuestro personal. En segunda medida, tengo que preguntarle a él cómo es su método de desplazamiento. Si va a ser, porque lo que queremos incentivar y lo que el gobierno quiere incentivar es el uso de transportes no masivos, es decir, que se transporten en bicicleta, en vehículo propio o caminando. Entonces, lo primero es cómo se va a movilizar. Usted usualmente, que a veces no sabemos el de todos nuestros colaboradores, porque es muy complicado saber cómo se transportan cada uno. Toca saber ese tipo de cosas. Eso es lo primero para hacer el estudio demográfico de nuestro personal. Y en segunda medida, ya seleccionando, y bueno, sabemos, tercero, si tengo personal mayor de edad, tengo que saber si esas son las personas que no debería yo tener en operación en alto riesgo. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo tengo un caso de una persona de 65 años, de pronto todavía tengo personal mayor que no se ha pensionado de alguna manera y pasa mucho en la hotelería, nosotros tenemos muchos empleados mayores, y aparte de todo tiene alguna enfermedad como hipertensión, diabetes y demás, pues ellos están en población vulnerable, son ya los últimos sin yo poner en contacto directo con mi huésped, o sea, no debería ponerlos ahí. Ya después de conocer esa demografía, lo segundo que tengo que hacer es poder definir mi protocolo de transporte. Entonces, ok, ellos tendrán que tener preferiblemente los que vayan a pie, o sea, todos los que vayan en transporte no masivo, que eso es un reto para los hoteleros y más en Bogotá, donde tenemos unas distancias bastante grandes. En ciudades más pequeñas es mucho más fácil que la gente se movilice en bicicleta y demás. Segunda medida es todo nuestro personal debe ir con su ropa de calle, o sea, su ropa común, la que tenemos diariamente. Y debemos tener, lo primero que se hará en ingreso del personal es la medición de la temperatura bajo el termómetro infrarrojo. No puede ser un termómetro de uso personal como de mercurio y demás porque ya estamos teniendo un nivel de contagio muy alto. Se recomienda el termómetro infrarrojo, tipo pistola. Entonces, una medición de la temperatura, validamos que la persona está bien y lo segundo que tiene que hacer la persona es dirigirse a sus vestieres y quitarse la ropa normal y colocarse su uniforme. Y su ropa normal debe estar en una bolsa guardada en su locker o donde tengamos el sitio para ello. Y hacer todo su protocolo de limpieza, lavado de manos, con todo el protocolo que tengamos y darle todos los elementos para que ellos sí puedan entrar. ¿Qué hacer? Pasar de la calle, que es la zona roja, que es lo que vamos a tener en la calle, una zona roja de contaminación, nuestra zona gris, por decirlo así, sería nuestra entrada de personal donde medimos y ya nuestra zona blanca o de desinfección de nuestros empleados es cuando salgan de su vestiar totalmente cambiados y con todas las precauciones. Importante aclarar, la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, no es bueno las cabinas desinfectantes, lo han dicho, hay una polémica entre eso, no estoy en contra, a mí en personal me gustaban, yo entre más desinfectantes tenga, siento que más segura voy a estar, pero por ejemplo, eso es parte de lo que tenemos que estudiar, que hay gente que empieza a comprar ciertas cosas, pero la Organización Mundial de la Salud dice, oiga, no, ojo, porque resulta que si usted le hace esparción a los empleados, eso va a tener un problema de dermatitis, de inhalaciones y demás que puede hacer un problema, causar una enfermedad a cabo de eso. Entonces, es muy importante que implementemos cosas. Han salido muchas cosas en este momento. Esperemos que es lo que la resolución 66 nos va, la resolución enfocada a nuestro gremio va a pedir, pero lo básico en este momento es el cambio de vestir, el lavado de manos, darle sus elementos de protección personal. Esa es la primera inversión que tenemos que hacer. Perfecto, Claudia, bastante interesante esa parte. Tenemos una pregunta de un asistente. Nos dice que
cuál es el protocolo de emergencia que deben tener los hoteles cuando se detecta un caso positivo de coronavirus o de COVID dentro del personal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Resulta que, bueno, ya sea cuando me toman la temperatura y tengo fiebre, bueno, tengo la temperatura alta, la tengo sobre los 38 grados, o cuando detectamos a un huésped también con una temperatura alta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Listo. Lo primero que recomiendan es si llega un empleado con temperatura 38 grados, ya acabo de llegar, yo no lo podría devolver porque voy a hacer que si es un foco de contaminación, lo esparza. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es activar un protocolo de emergencia, tenerlo normalmente. En nuestros hoteles siempre tenemos nuestro espacio que es nuestra sala de emergencia, atención de primeros auxilios. Enviar a esa persona a esa área que se volverá nuestra zona roja de aislamiento y contactar a las entidades de salud. O sea, es lo que toca hacer, generar la alerta. Importante, no lo dije acá, no pertenezco a ningún partido político, pero es importante que lo tengan en cuenta. Una de las recomendaciones que dice el Estado es todo colaborador que vaya a empezar a trabajar tiene que descargar la app Coranap. ¿Por qué? Porque esa persona cuando entra a trabajar todos los días debe registrar su estado de salud en esa app para ayudar también al gobierno a saber en dónde están los focos de infección. Entonces, sí es importante hacer eso. Y ahí básicamente está en la persona aislada mientras que ya le toman los estudios y demás y ya definen la Secretaría de Salud de la región donde estemos si lo envían a la casa o se lo llevan a un espacio clínico, ya dependiendo de eso. Si es un huésped que nos pasa lo mismo, resulta que nosotros tomamos la temperatura todas las mañanas en nuestro restaurante y el huésped ese día está con temperatura. Lo primero es solicitarle amablemente a nuestro huésped que se dirija a su habitación. Segundo, reportarlo y hacerle todo el caso de seguimiento. ¿En dónde va a ser su punto de atención? En la habitación. ¿Listo? Importante decirles, es un protocolo de bioseguridad en el cual si usted tiene unos síntomas que primero es tener fiebre, pues debemos tenerlo aislado y lo tendremos aislado en la habitación y hacer lo mismo. La alerta puede ser que sí, puede ser que no, y por eso es tan importante, insisto mucho, en que debemos tener un protocolo que esperemos no nos toque utilizar, pero es un protocolo de cómo atender a huéspedes o empleados posibles COVID o con COVID. Es súper importante tenerlo porque no podemos entrar en pánico y no podemos pasar al tema de discriminación. Entonces tenemos que capacitar a nuestros empleados, me faltó esa parte, sobre cómo actuar en estos casos. Ok, muy bien, bien interesante. Otra pregunta que realmente también me, me he hecho es, ¿cómo podemos, bueno, no sé, en la época, y pues hago el siguiente símil, en la época en que nos estaban poniendo bombas en la ciudad, casi en todas las ciudades, y en Bogotá, yo recuerdo que lo primero que hicieron fue comenzar a colocar caninos o perros detectores de bombas en todas las entradas a los centros comerciales y obviamente crearon el protocolo donde revisaban el carro por debajo, con un espejo, abrían los baúles de los carros a revisar qué tenían, bueno, toda esa parte para evitar pues que pudiera entrar un carro pues con algún tipo de artefacto. En nuestro caso, nosotros deberíamos fumigar o descontaminar eh, las motos, las bicicletas y los automóviles que entren a los parqueaderos de nuestras operaciones, de nuestros hoteles. ¿Tú creerías viable eso? En este momento, la Organización Mundial de la Salud sacó un artículo en donde dice que rociar con desinfectantes, incluso en el exterior, puede ser un peligro para la salud humana. ¿Por qué? Porque esos químicos pueden afectarnos. Entonces, yo lo que siento más que tener esa fumigación como tal, porque puede ser el tema de la inhalación de vapores, ustedes saben que se ha incrementado, a nivel Colombia todavía no he visto los estudios, pero a nivel de otros países, por ejemplo, en Canadá, en Europa, ya han habido varios reportes de incremento de afecciones respiratorias por inadecuado manejo de sustancias químicas. Ustedes saben que, por ejemplo, el cloro normal, si yo lo utilizo en las proporciones inadecuadas, tengo inhalaciones y tengo enfermedad.
Lo primero para mí la recomendación, y más que la fumigación, la recomendación número 1 es tomar la temperatura. La recomendación número 2, en este caso, es después de tomar la temperatura, es limpiar superficies, eso sí, con una solución de hipoclorito o con el producto que ustedes quieran que sea limpiador y desinfectante. Pero el rociar en ese momento todavía no está en estudio, entonces sería malo decirlo de parte mía que sí lo aconsejo o no. Hay muchas empresas lo están haciendo, el gobierno lo hace haciendo aspersiones, limpiando barrios y demás, pero en ese momento lo más importante como nosotros es tener, asegurar cuál es mi punto rojo, que ya en la calle, cuál va a ser mi gris, que es como los hospitales, así como cuando yo entro y voy mirando, y ya cuál es mi punto donde va a ser inocuo o más sano, por decirlo así. Entonces lo que tenemos que mirar es, ok, todas las personas que entran y hasta acá llegan, porque hablar del carro todo el que llegue va a ser muy complejo, por ejemplo. Lo que toca asegurar es que todo el que llegue, entonces, por ejemplo, vamos a tener desinfección de manos. Voy a definir, y están estudios definir, pero en muchos lados se hace, ok, ¿cómo vamos a tener para que la gente se limpie los pies? Todo eso es lo que entramos a evaluar, pero tenemos que ser conscientes de que sea lo más adecuado para nosotros, para la salud de nuestros empleados, huéspedes, proveedores. Es una cadena muy grande de personal que nos vemos involucrados. Sí, desafortunadamente en este momento, como tú lo decías anteriormente, hay mucha gente que se inventa alguna cosa para implementar algún protocolo, para implementar algún artefacto para que podamos desinfectar o podamos controlar, pero realmente en este momento mucha gente obviamente lo quiere adquirir, pero todavía no está autorizado o no está dentro del decreto para que nosotros lo podamos manejar. Y entonces lo que vamos a hacer es una perdedera de plata en esa parte. Entonces yo pues, sé y secundo lo que tú dices, efectivamente debemos sí o sí regirnos con la resolución 6666, mientras realmente ya lo que es Cotelco y la Secretaría y el Ministerio de Salud sacan pues prácticamente el decreto y toda la norma que, que nosotros debemos seguir en la parte de bioseguridad. Tengo una pregunta. ¿Qué medidas especiales pueden tener los hoteles de descanso turístico? ¿O cómo pueden modificar su operación para poder recibir clientes y personal? Lo pregunta Juan David Jiménez de Bogotá. Yo pensaría que es lo mismo que tú ya habías dicho, prácticamente seguir los protocolos de lavado de manos y lo más importante, el distanciamiento social mientras tanto. Pero me surge una pregunta aprovechando esa parte. Esos hoteles como son, usualmente son de áreas bastante mayores, los hoteles de descanso y de turismo, usualmente son bastante grandes las áreas. Eh, ¿Cómo, cómo pueden ellos asegurar o qué podrían hacer ellos para asegurar que, por ejemplo, listo, en el área de la piscina o en el área de los juegos, efectivamente tenemos una desinfección segura? Bueno, básicamente aquí nos toca es irnos a los protocolos que yo les decía, a nuestro manual de limpieza y desinfección, donde vamos a mirar nuestras frecuencias de limpieza y desinfección. Tendremos que ir abriendo y nuestros hoteles que son turísticos, donde tenemos tantas áreas, tenemos que ir mirando cómo vamos a ir abriendo cada área, asegurando una completa limpieza y desinfección. Muy seguramente hay algo, y lo hablaban en el Diario de la República la semana pasada, en un artículo muy interesante, donde hablaban de cómo van a ser nuestras condiciones de apertura. Y algo muy importante, y estoy de acuerdo totalmente con eso, es la higienización de todas las superficies. ¿Qué quiero decir? Yo se los voy a preguntar y creo que ninguno lo va a contestar, pero los que tenemos hoteles con parques infantiles, por ejemplo, cada cuanto nosotros hacíamos una limpieza y desinfección de esas barandas donde los niños se cuelgan a jugar, de los pasamanos, no sé, pero estoy seguro que en nuestros protocolos no estaba escrito eso. Es importante que no solo esté escrito, sino realmente lo hagamos. Entonces son las condiciones de apertura, es toda la higienización que tenemos que tener en todas las superficies y cómo lo vamos a hacer. Y si realmente no somos capaces de tenerlas, pues habrá áreas que tendrán que ser cerradas. Por ejemplo, una piscina para niños de pelotas. ¿Cómo vamos a higienizar eso? ¿No? Las piscinas de pelotas de niños muy seguramente no van a estar ahorita activas. También que tenemos que tener
las condiciones de nuestras zonas comunes. No hablamos hoy, no alcanzamos a hablar de los restaurantes, pero hablamos muy poco, pero básicamente va a ser ese distanciamiento social entre mesas, servicio a la mesa mínimo 2 metros, son ese tipo de cosas para poder asegurar que no haya una contaminación, ya sea por superficies, que ya hablamos que mantienen varias superficies, o que sea directamente, que todavía sea aún más grave, que permitamos que haya algo directo. Pero lo importante es eso. El tema de la limpieza, pues hay varios estudios sobre eso, donde tenemos que tener en cuenta con qué limpiamos, el tema de productos químicos y la resolución lo habla. Tenemos que definir, no es comprar productos químicos caros, sino eficientes. Listo, eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener limpiones desechables, son una serie de protocolos de limpieza para podernos adecuar. No sé si respondo a la pregunta de nuestra. Perfecto, muy bien. Y acabó de surgirme una inquietud, Claudia, con respecto a, tengo entendido que el COVID, y según dice la Organización Mundial de la Salud, el COVID no es un virus que no se transmite por alimentos. No es como el de la hepatitis, por ejemplo, que se transmite por la ingesta de alimentos contaminados. Pero veo que yo creo que la parte y los servicios de alimentación y en la parte de servicio de buffet vamos a tener un cambio bastante grande. Yo creería que o va a tender a desaparecer la parte de buffet o tiene que ser un buffet demasiado controlado para ese servicio. Obviamente, ¿tú qué piensas acerca de esa parte? Bueno, de los buffets, inicialmente en Europa se hablaba que son los que llevan más tiempo con el virus y pues ya están en reactivación, entonces es como un seguimiento, una guía para nosotros los hoteleros y restaurantes. Inicialmente se hablaban de los buffets asistidos, donde básicamente yo no iba como huésped a tomar los alimentos con las pinzas, sino iba a haber alguien de servicio que nos pueda servir. Después de esto, ya por ejemplo en Europa están con el tema de no buffet y todo va a ser servido a la mesa, o si vas a tener buffet va a ser básicamente platos tipo que no se ve no estamos acostumbrados a eso en la gastronomía, vinipelados, de tal forma que cada coja su plato totalmente individual, que no haya contagio, que yo pueda coger mucho. Entonces la tendencia en la hotelería, lo que estamos evaluando en los hoteles es que muy seguramente esos buffets que conocíamos tan deliciosos en nuestros hoteles, con gran variedad de quesos, de panes, eso no va a ser. ¿Listo? Eso no va a quedar en este momento. La tendencia es a servicio a la mesa. Eso es lo que va a existir con una serie de protocolos. Hoy no alcanzamos a hablar de restaurantes, pero así entre los tips importantes. Servicio de manteles, lo que llamamos restaurante de manteles no va a existir. ¿Por qué? Porque son telas. Entonces, empecemos, por ejemplo, a trabajar en que nuestras mesas que tenemos cubiertas de manteles, pues si nos toca pintarlas, ponerlas bonitas, ponerlas vintage, como queramos colocarlas, pero ya el servicio de manteles no va, la servilleta de tela desaparece, nos volvemos el de tema desechable vuelve a entrar en furor y ahí está el tema de eso con la mezcla ambiental y sostenible que tenemos que empezar a tener. Perfecto. No, y esa parte también es bastante importante porque era mi siguiente pregunta, ¿cómo íbamos a manejar el servicio prácticamente en los restaurantes? O sea, el manejo de todo lo que tenía que ver con mantelería y con servilletas de tela. Yo recuerdo que en algún momento de la vida, cuando éramos jóvenes y bellos, uno entraba a una cafetería y le servían, uno pedía azúcar y le llevaban unos cubitos de azúcar. Eso efectivamente cambió totalmente de 10 años o un poco más hacia acá. Y ahora ya todo viene en sachet, son preparaciones pequeñas, ya empacadas. Y pues recuerdo que en aquella época alguien decía, no, eso nos va a quebrar porque es que era más fácil y era más económico entregar el cubito de azúcar. Pero en este momento ya prácticamente se está viendo bastante que todo está, ya viene en su sachet o en su presentación personal. Incluso yo pensaría que los buffets ya se volverían como preparaciones, como shots, y ya todo perfectamente vinipelado. Entonces uno llega, coge su copita, coge su platico con sus 2, 3 panes y se va. Y me parecería espectacular.
con eso no hay tanto desperdicio como usualmente había también en algunos buffets. Permítanme un segundo, miramos que creo que aquí tenemos otra persona. Bueno, Andrea Roballo nos está preguntando que cuándo está previsto que la operación va a abrir. Yo creo, o sea, pensaría que uno de los puntos importantes para que nosotros podamos ya poder comenzar a operar de nuevo sería que pues abrieran obviamente el aeropuerto, pues porque nosotros nos regimos es por huéspedes y pues la gran mayoría vienen por el aeropuerto o vienen por transporte terrestre. Yo no sé, yo pensaría que por ahí terminando julio, comenzando agosto, muy probablemente podríamos ya estar comenzando a abrir hoteles. No sé tú qué opinas. Ahora, aunque en este momento hay hoteles que están funcionando, efectivamente, pero pues esos hoteles obviamente están probando todas las normas y están haciendo el piloto prácticamente de todos los protocolos de bioseguridad y están operando pues con las personas que no se pudieron ir de Colombia, que son huéspedes extranjeros que efectivamente están acá demorados en salir y tienen que quedarse en algún lado, pero son muy pocos hoteles. Tengo entendido que el 98% de los hoteles desde abril cerraron totalmente. ¿Tú qué piensas de esa parte, Clau? Bueno, sí, básicamente, ¿qué más quisiéramos nosotros los hoteleros abrir próximamente? La situación de nuestros hoteles, de la hotelería a nivel Colombia es crítica. Cifras de la semana pasada, corrigiendo algo que les había dicho, la ocupación hotelera actual cerró al 2.7%, o sea, nunca en la vida habíamos visto una ocupación del 2.7%, con reducción de ventas de más de 2 billones. O sea, reducción de ingresos, pues hemos reducido nuestros ingresos casi todos en el 98, 100%. Tenemos el 80% de los establecimientos cerrados, es decir, que hay un 20% de establecimientos abiertos. Y hay un riesgo de empleo, según estas cifras, de 110.000 empleos. ¿Cuándo se va a abrir la operación hotelera? Realmente esto va a pasar, yo creo que va a ser paulatino por ciudad. Esto va a pasar cuando cada ciudad vaya teniendo, vaya siendo libre de virus. Entonces, lo primero que hacemos acá es, habrán ciudades, como tú dices, que tienen abiertos hoteles de ese 20% que son hoteles o que están siendo para vuelos humanitarios que han traído de diferentes partes del mundo y han tenido convenios y están recibiendo vuelos humanitarios. Hay hoteles que ustedes saben que están funcionando para hospedar a empleados del sector de salud y esos son lo que está funcionando, no más. ¿Cuándo van a abrir? Para mí depende. En los que estamos turismo, 100% de cuando hayan vuelos. Para los que estamos en destinos de playa y demás que no es tan fácil movilizarse en carro. Y lo otro es que vamos a abrir paulatinamente. Yo siento que vamos a abrir dependiendo cómo ha sido el comportamiento en ciudades. En ciudades donde hay mayor restricción o que el virus está ahorita en todo su apogeo o que hasta ahorita está llegando, pues son ciudades que se van a demorar en abrir. Lamentablemente, por ejemplo, el caso de Amazonas. Amazonas tiene unos hoteles hermosos, es uno de mis destinos favoritos, pero por ejemplo Amazonas será de los que nos demoraremos más en abrir por toda la situación que tiene, que está en frontera, entonces va a depender de cada ciudad. Muy seguramente los que tengan o los hoteles en Bogotá abriremos más rápido, haciendo por destinos. Eso va a ser para mí el pronóstico, pero exactas, todo depende del comportamiento del virus. Sí, sí, es bien complicada esta situación. Efectivamente, pues esperemos prácticamente que podamos abrir rápidamente. Yo a todos ustedes los invito a que vayan trabajando muchísimo en la parte de todos sus protocolos. Recuerden, importantísimo hacer toda la parte del lavado de manos. Tenemos que reforzar muchísimo eso, tenemos que hacerlo muchísimo más seguido. La protección, obviamente, de todos los empleados, que es muy importante, que todos estén utilizando los tapabocas. Cosa curiosa, y hablando con Claudia en algún momento, anteriormente en todas las operaciones de Colombia, y pues yo sé que nadie me va a decir que nunca pasaba,
los que producían alimentos, todo el equipo de producción de alimentos debía tener tapabocas y todos se lo ponían en la quijada o en el cuello o se lo colgaban acá como si fuera un arete y yo recuerdo obviamente que era completa, era difícil, era obviamente no es un elemento que no es fácil llevar porque hay momentos donde uno se va a fatigar porque le falta el oxígeno, pero viendo haciendo la comparación de aquella época, ahora, efectivamente me doy cuenta que veo en la calle muchísima gente con tapabocas. De hecho, hablando esta mañana con un gran amigo, estábamos hablando acerca de la cultura japonesa, de la cultura oriental, y ellos desde hace muchísimo tiempo, yo siempre he visto que cuando alguno de ellos tiene gripa o está afectado con alguna enfermedad respiratoria, sale a la calle con tapabocas y se lo pone bien. Nosotros no, es más por cultura, porque ellos están acostumbrados a que yo cuido a mi prójimo, yo cuido a mi compañero, yo cuido a la persona que está junto a mí y pues obviamente esa persona me va a cuidar a mí. Entonces, es como la filosofía. Yo creo que es bastante importante ser bien estrictos en lo que es el manejo de lavado de manos, de utilizar sus elementos de bioseguridad y el distanciamiento social, que yo creo que es lo más importante cuando ya entremos a laborar. Alguien decía, Jaime Bailey, que en algún momento lo he visto, decía que efectivamente no podemos estar todo un año o más de un año escondidos. Debemos efectivamente ya salir, comenzar a enfrentar a este virus, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? Siendo juiciosos, utilizando nuestros elementos de protección y acatando las normas. Es prácticamente esa parte. Y más en nuestros países latinoamericanos que efectivamente nosotros un día que no vayamos a trabajar, un día que cualquier persona, un vendedor ambulante no salga, es un día que no gana y un día que no puede comer. Y prácticamente la gran cantidad de las personas que vivimos en estos países estamos muchas veces trabajando al día. Entonces, estar un día es prácticamente estar aguantando hambre. Y pues lo importante es que nosotros nos cuidemos. Claudia, no sé si quieres decir algo más. No, básicamente, pues esto es un abrebocas realmente a todo lo que tenemos que hacer, importante para todos los que trabajamos en este gremio hotelero. Obviamente todos estamos afectados con esto. Contarles que yo realmente pues trabajo en una compañía donde llevamos muchos años con muchos hoteles y tener toda nuestra operación cerrada es un impacto muy fuerte para nuestros colaboradores, nuestros ingresos de todos en general, nuestra fuerza comercial. Todos nos vemos afectados. ¿Qué quisiéramos más que abrir ya? ¿De qué depende esto? Para mí es del cuidado que cada uno de ustedes tenga. Tenemos que salir y salir con nuestras precauciones, con nuestras tapabocas, con los protocolos de limpieza, de desinfección, porque el virus, pues hasta que no haya una vacuna, pues estará en el ambiente. Depende de todos protegernos y que esto básicamente se controle, porque lo que está buscando la Organización Mundial de Salud es que se pueda controlar en cada país para poder ir abriendo paulatinamente. Eso es lo que se quiere. Entonces depende de cada uno de nosotros. Importante que todos los manuales de bioseguridad los hagan a conciencia. Yo siempre digo una frase que es muy de auditor, también soy auditora, es que el papel aguanta todo. Entonces yo puedo poner el manual de bioseguridad que voy a poner X cosa, pero realmente el control y la conciencia, y ustedes como hoteleros, ustedes son los que van a tener la conciencia si realmente yo voy a tener eso que escribí en el papel, porque lo que voy a asegurar es la vida de mis empleados, sea que yo sea un pequeño hotelero con 5 empleados, así si soy un gran hotelero con 3,000 empleados. Tengo que tener, son las condiciones adecuadas y lo que yo escriba en el papel se cumple. Requiere inversiones, sí, pero tenemos que tenerlo. Alcohol gel, son cosas básicas, habrán cosas que cada uno tendrá medida de sus capacidades, pero lo básico debemos tenerlo. Entonces son cosas que la invitación es a todos a hacer esos manuales, revisar ya lo que teníamos, esa resolución 2634 que ya es de hace 7 años, pues revisémosla, volver a echarle una hojita, una revisada a la 3075 del año 97, que para algunos estábamos muy pequeños, pero esa es la resolución base del manual de VPN. Sobre eso es como la guía y realmente para mí este COVID es un tema de ponerle lógica a algunas cosas
y saber cómo yo me contagio y cómo no, y poder tener todas las herramientas para nuestros huéspedes, empleados, trabajadores. Hoy no hablamos nada de proveedores, pero también los proveedores, eso es una cadena muy grande, y pues al final del día todos volvemos a nuestra casa, entonces tenemos que tener que si no tenemos el protocolo y si yo tengo mi tapabocas aquí como barbilla, como se lo colgaban nuestros amigos de cocina, de las orejas y demás, pues a quién voy a contagiar, son a mi familia, a mis seres queridos con los que yo duermo día a día. Entonces, esa es la invitación, que nosotros tenemos que ser los que nos cuidemos para no contagiar a los que más amamos, que son la familia, porque en la casa no vamos a dormir con tapabocas ni nada, básicamente llegaremos a la casa a bañarnos, lavar todo, pero si el virus lo tengo ya y lo contraje, pues obviamente lo puedo transmitir. Entonces, la invitación es esa, y pedir pues que próximamente pase esto. De aquí aclararles que ya hay unas certificaciones, no son obligatorias, son las que hablaba Juan, de algunos entes certificadores que ya están sacando, Cotelco también ya está sacando una, pero básicamente no todos tendremos, los pequeños hoteleros no tendrán para pagar esas certificaciones que cuestan X plata, pero sí es importante asesorarse muy bien en cómo van a hacer esos manuales de bioseguridad para cuidar a sus empleados y cuidarse ustedes mismos. Esa es como la invitación, asesórense muy bien en hacer esos manuales de bioseguridad. Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Me parece bien interesante, y desafortunadamente el tiempo nos quedó bastante corto, y eso que lo hicimos bien resumido para hablar absolutamente de todo. Yo los invito a que vamos a estar en lo posible haciendo por lo menos una, máximo 2 charlas en la semana, en donde vamos a tocar temas puntuales. Por ejemplo, toda la parte de bioseguridad en la parte de alimentos y bebidas, en la parte de manejo de producción, en la parte de servicio. Cuando entremos a la parte de alojamiento, también nos parecería bastante importante que estuvieran acá para que supieran cuáles son los parámetros establecidos y cuáles son los puntos de control que debemos seguir para poder lograr nuestro objetivo, así como compras, como recepción de mercancía, bueno, en fin, mantenimiento, hasta el protocolo, que yo sé que tiene que también existir un protocolo bien conciso para las áreas administrativas. Obviamente las oficinas y el manejo absolutamente de toda la parte de secretarias, de gerentes, toda la parte administrativa, la que casi no está en contacto con el cliente. Claudia, te agradezco muchísimo, en serio, me gustó muchísimo. Vamos a ver si en alguna otra oportunidad nos podrías acompañar, sería espectacular. Aquí he recibido muy buenos comentarios acerca de todo lo que tú nos dijiste. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación, y sí, espero poderos acompañar nuevamente en el live. Un saludo a todos, los que necesiten pues tienen el contacto de asesorías hoteleras, y gracias por invitarme el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Les recomendamos que entren a asesorías hoteleras, vayan y nos visiten, y efectivamente les agradecemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bueno, chao.